Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables de este martes 8 de febrero de 2023. Pedro Sánchez Castejón, el presidente del Gobierno, ha reunido a su grupo parlamentario, es decir, a sus 120 empleados en el Congreso, para convencerles de las bondades de defender lo contrario que les obligó a defender hasta hace escasos días. Es decir, lo bueno que es plantear ahora una reforma de la reforma que ellos habían hecho hace 3 meses y medio de un Código Penal, el de 1995, suscrito o firmado o impulsado por un ministro de Justicia, que lo fue, socialista, Juan Alberto Belloc, y que venía funcionando. Sánchez Castejón ha intentado hoy hacer la cuadratura del círculo. Está acostumbrado a salir airoso de muchos match ball. No sé si al figura le gusta el tenis y tampoco sé si en este caso de este match ball va a salir con vida política o no. Pero esto se trata de hacer ver pues, un montón de cosas, que por supuesto es, lo ha dicho, el gobierno y el jefe de gobierno, por tanto, más feminista de la historia. También, esto lo ha omitido, pero lo decimos nosotros, el que más violadores ha sacado a la calle en esa ley, que no es la ley Montero, es la ley Sánchez, pero que la ley, siendo buena, que sigue sosteniendo que es buena, todo para salvarle la cara a las señoras del Ministerio de Igualdad, necesita unos retoques técnicos, que es, como saben, el mantra que los servicios de prensa y propaganda del régimen han obligado ya a distribuir y a repetir como loros hasta la saciedad a todas sus terminales, tanto parlamentarias como gubernamentales, como mediáticas. Todos los servicios de prensa del régimen repiten que la ley es muy buena, pero hay que hacer ajustes técnicos. Hace unas horas, Irene Montero, con la cual no se ha contado para presentar ante el registro de la Cámara, por cierto, no se ha empezado a tramitar esa petición de reforma de esta ley del sí es sí, ha dicho con tono grave y solemne. Últimamente Irene Montero llora con mucha frecuencia en los actos públicos. No sabemos si por causas naturales, porque realmente pues, le ha podido ya su papel, o porque está tan tensionada pues, que ya no aguanta más. Ha puesto, digo, un gesto grave para decir que es un momento muy delicado para las mujeres, pero que no se preocupen las mujeres de España, que ahí va a seguir estando, no ya el gobierno de coalición, el Ministerio de Igualdad, para seguir apoyando a las mujeres y para que sigan saliendo no violadores a la calle, para que las mujeres no se preocupen, que no van a volver a esa situación anterior en la que tenían que demostrar ante los jueces que habían cerrado suficientemente bien las piernas. Todo es tan repugnante, todo es tan kafkiano, todo es tan berlanguiano, todo es una charlotada tan grande que si no fuera por la pasta que nos cuesta y porque hay millones de españoles que siguen increíblemente creyendo en esta gente de verdad, nos preguntaríamos si estamos en Matrix. Hasta en Renfe han dimitido 2 ingenieros, 2 cargos intermedios, por la tontería de que han diseñado unos trenes que no caben en los túneles, y sin embargo aquí no dimite ni San Pito Pato, ni por supuesto Irene Montero, ni Ángela Rodríguez Pam, ni la señora Victoria Rosell, que está, vuelvo a repetir, sí que tiene delito porque es magistrada y debería saber de lo que están hablando, y muchísimo menos tampoco el figura se atreve a cesarlas. Hablaremos de todo ello. Hablaremos también, les daremos alguna información y algún dato más acerca de esa moción de censura que se ultima, que va a presentar Vox y que con toda seguridad prácticamente defenderá Ramón Tamames, el insigne economista Ramón Tamames, y les contaremos alguna cosa más, cuál es esa supresión de la mascarilla obligatoria en transportes públicos y esa sorprendente, a mí me ha sorprendido, no sé qué opinarán nuestros invitados, declaración del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, de que esto no responde más que a un gesto electoral o a un interés electoral de una señora que pues deja de ser ministra de Sanidad para optar a la alcaldía de las Palmas de Gran Canaria, y supongo que también pues otra ministra que también lo dejará de ser para optar a disputarle la alcaldía de Madrid. Saludo ya a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda. Don Alberto Escribano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Fran Trejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ana Velasco, vicesecretaria de Vox. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de su partido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Seguro que para bien. Y Juan Carlos Bermejo, economista, insigne amigo de esta casa, y bueno, pues nos va a desvelar algunos secretos poco conocidos de esa moción de censura. Antes de saludar a Graciano Palomo, que creo que está ya conectado y va a intervenir también por Skype, le recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, de nuestras 2 direcciones de internet, www.distritotv.es y www.eldistrito.es. También estamos en todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera. Nos pueden enviar mensajes al
669-728-673 con un texto, quiero información, vía WhatsApp. Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Pueden descargar distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store, y pueden usar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les cuento también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Pueden desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Saludaremos en unos minutos, como les digo, a Graciano Palomo. Antes, pues arrancamos ya el debate de estos asuntos, y antes de abrir un primer turno, una primera ronda, en los invitados que nos acompañan esta noche, nuestros tertulianos, vamos a escuchar algunos de los testimonios del día, y tenemos que empezar, lógicamente, por el del Figura, que, como les digo, ha reunido hoy a sus 120 empleados en el Congreso, a ese grupo parlamentario que lidera Patxi López, y que, bueno, pues ahora se afanarán por explicarle al respetable que es muy bueno que se reforme una reforma que ellos habían planteado hace 3 meses y medio, que hasta hace unos días decían que era muy buena, y ahora siguen diciendo que es muy buena, pero que tiene algunos errores técnicos que conviene subsanar. Qué lío, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que tenemos, y esta gente es la que todas las prospecciones demoscópicas siguen situando como segunda fuerza política de este país, con no menos de 5 millones de votos. Lo vuelvo a repetir hoy, lo repito muchas veces al día y seguiré haciéndolo hasta que lo cumpla. Ganas de irme a Portugal, de verdad, porque si esta es la sociedad que tenemos, yo me bajo de este país. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez defender lo indefendible. Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Tan cierto es que pocos ya propugnan la vuelta atrás respecto a esta ley. Sin embargo, resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados, y me quedo corto, porque nadie, ni el Ejecutivo, ni por supuesto los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley, pues evidentemente tuvimos como objetivo el que se rebajara la condena a ningún agresor. En realidad, estoy convencido de que ningún diputado o diputada de ningún grupo, votara lo que votara, deseaba que se rebajara la pena a un agresor en ningún caso. Ni era el objetivo, ni tampoco era el propósito de esta ley. Pero lo cierto y verdad es que existe un problema, porque se han producido algunas rebajas de condena en algunos juzgados. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Les pido disculpas por el casticismo. Fran Trejo, qué huevos tiene este tío. Qué huevos, porque la ley es buena, pero como se han producido efectos indeseados que no querían, una de dos, o miente, bueno, o de tres, o nos toma por gilipollas a todos los españoles, o sencillamente tienen que dimitir e irse todos a su casa por desconocimiento de la pura praxis legislativa. Tiene razón Sánchez, ¿no?, cuando dice existe un problema, y el problema se llama el gobierno. Claro, el problema se llama el gobierno. El gobierno, presidido por él, que es el que da pábulo y el que aprueba en Consejo de Ministros la ley del sí es sí. Vamos a recordar a Sánchez que sí, que es una buena ley, pero es una buena ley para violadores y para depredadores sexuales y agresores sexuales. Hemos visto en estos 3-4 meses que lleva la ley en vigor cómo a más de 500 agresores sexuales se le ha rebajado la pena y ya tenemos a 50 o más en la calle. Y esos 50 o más estamos ya en unos índices probabilísticos, y probablemente nuestro economista hoy en la mesa nos lo podrá decir mucho mejor, de que en algún momento vuelvan a agredir. Con lo cual no quiero ni pensarlo, ¿no? Hablamos de avances para las mujeres. Yo creo que ha supuesto todo lo contrario, ¿no? Simplemente ponerme
en el lugar de alguna de esas mujeres que ha sido agredida sexualmente, o la señora de Zamora que ha tenido que dejar Zamora porque su expareja y agresor sexual ha salido a la calle, solo se me ponen los vellos de escarpia. Yo no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Y que luego no nos engañen. Es decir, en España en estos momentos existe una población de unos 3.500 reclusos encarcelados por delitos sexuales. Estos 3.500 reclusos se van a seguir viendo favorecidos por la ley del sí es sí durante toda su vida. Es más, todos los nuevos que estén delinquiendo en estos momentos hasta que entre la nueva ley en vigor o la reforma en vigor, también se van a beneficiar de la ley del sí es sí de Irene Montero, es decir, de la ley que pone a los violadores en la calle. Señores, es muy grave, pone a los violadores y agresores sexuales en la calle. No nos olvidemos de esto, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que cabe la reforma. Bueno, desde mi punto de vista no cabe reforma, sino la derogación, y si hay que hacer una ley, hacerla en condiciones. Juan Carlos Bermejo, a mí lo que me parece patético, por avanzar algo nuevo en el debate, pues estamos aburridos, llevamos semanas, meses hablando de lo mismo, es la figura o el papel al que quedan reducidos. Hoy toca a los diputados socialistas, en general, ¿no? Unos tíos que son, claro, a mí nunca me han gustado los tópicos, ni la vulgarización de la política, hago como que me la creo, ¿no? Pero vulgares aprietabotones que hoy dicen A, mañana dicen B, porque su señorito toca retreta, sin ningún pudor, sin ningún rebozo, y lo peor es que hay ciudadanos que siguen creyendo en este circo. Bueno, normalmente yo no tengo mucha experiencia parlamentaria, ¿no? Nunca he estado en un parlamento ni autonómico, ni municipal, ni menos en el estatal. Pero lo cierto y verdad es que yo creo que la mayoría de los que hay ahí no se leen las cosas. Simplemente pues hacen lo que les dicen y Peor punto, todavía. y punto, ¿no? Bueno, nosotros también hemos sido cómplices de esta ley, porque votamos a favor, ¿eh? Es verdad que había algunas cosas Cuando dice que... nosotros se refiere a su partido, A mi Ciudadanos. partido, sí, claro. Y Edmundo Val, que la defendió. Bueno, los 9 votaron a favor. Los 9 Aquí votaron a favor. no empecemos Claro. con rollo. Vale. A ver, me parece bien. A ver, el tema, vamos a ver, Edmundo es un gran jurista penal, además, jefe de penal 17 años. Sí. Y es verdad que en el nuevo texto había cosas que se castigaban ejemplarmente y que antes no. Por ejemplo, si a mí usted me ha echado aquí una droga, pero que no, y me bebo un traguito, me desmayo y ustedes me violan aquí violentamente, repetidamente, en directo durante esto, y seguro que la audiencia pues se diría, bueno, pues eso, que este ejemplo esto que estoy poniendo, que ocurre todos los días, pues eso antes no estaba castigado, digamos, ejemplarmente, ¿vale? Eso estaba castigado entre 1 y 5 años, ¿vale? Porque no había violencia, Bueno, pues esta nueva ley, a estos les crujes con 14 o 15 años, ¿vale? Pero a algún iluminado pues se le ocurrió rebajar los mínimos de las penas, no sé por qué. Y ya está. Y no voy a añadir nada más porque el señor Trejo lo ha explicado claramente. Es decir, da igual el marketing que hagan porque ya todos los que han sido condenados se van a beneficiar de esta chapuza. Todos. Ya no hay remedio. Y hasta que no entre en vigor la nueva ley, si es que acaba entrando, todos los que vayan pasando por el juzgado. Ahora le doy la palabra a Ana Velasco y también a Alberto Escribano. Antes saludo a Graciano Palomo. Graciano, buenas noches y gracias por atendernos a estas horas de la noche unos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros siempre. Es un honor tenerte en esta mesa. Bueno, estábamos hablando del Figura, de cómo había reunido hoy a sus 120 empleados en el Congreso y de cómo, bueno, pues les trataba de convencer para que empezaran a vender por ahí al respetable las bondades de reformar la reforma que ellos mismos habían perpetrado hace 3 meses y medio, que era buena, que según el Figura sigue sin ser mala, porque la ley es buena, pero como ha tenido algunos pequeños efectos malos, indeseados, pues hay que reformarla. Qué lío todo y qué circo y qué ganas algunos días, Graciano, de verdad, o de irnos de España o de, no sé, o de hacer algo. Y lo peor es que hay ciudadanos que esto se lo siguen creyendo. Qué triste el papel de los diputados, hoy de los diputados socialistas. Bueno, irse de España, querido amigo, nunca.
Tendremos que ver cosas todavía, como diría la otra, que nos helarán la sangre, pero irnos nunca. Eso es lo que pretenderían algunos, que se vayan otros, no nosotros. Dicho eso, es un hecho cierto y perfectamente descriptible lo que estamos viendo. No hay ni un solo gobierno, no digo ya en la Unión Europea ni en el mundo occidental, sino en el mundo libre, que ofrezca este espectáculo propio de eso que ellos hablan de la España en blanco y negro y de Celtiberia Show. Es algo enorme. Ahora el señor Sánchez, que presidió el Consejo de Ministros, que acordó remitir la ley al Parlamento y que preside el partido mayoritario que aprobó esa ley, pues resulta que se llama andanas y le suena todo a chino. No, usted es el responsable máximo de un gobierno que acordó remitir tal y como ahora quiere reformar la ley, y además su grupo parlamentario, a instancias suyas, lo llevó en volandas. ¿Qué sucede? Pues que a pesar de los miles de abogados del Estado, de técnicos de la Administración Civil, de asesores, de 22 ministerios más el presidente, se ha demostrado pues que era una auténtica chapuza y que no saben sencillamente hacer una ley. Y el escándalo es de tales proporciones: 401 violador han visto reducidas sus penas y otros han salido al día de hoy, en el momento de esta noche que les estamos hablando. Y esa es la cuestión, no es el único tema. Si vamos a lo de los trenes y los túneles, ya podemos irnos directamente al túnel de la melancolía. El túnel de la melancolía has dicho Celtiberia Show, me ha recordado los tiempos del llorado Luis Carandel y tantos maestros hablar, pues esto, del disparate nacional y de otras cuestiones. Pero mira, por lo menos, y no te entretengo más, Graciano, porque además, y ya lo lamento, el sonido es un poquito regular, pero bueno, te hemos escuchado. Por lo menos ahí se han cepillado, aunque sea, o han obligado a dimitir, a 2 ingenieros, aunque sea escalafones de grado medio de la administración. Pero aquí en Igualdad ni dimite nadie, ni dimite la señora Montero, ni Pim Pam Pum, ni la jueza Vicky Rosell, que esta tiene pecado, porque esta sí se supone que conoce la técnica legislativa, ni el figura se atreve a cesarlas. ¿Tú crees que se va a atrever, no sé, a romper la coalición o a dar un golpe, estoy haciendo política ficción, un puñetazo en la mesa y cesar a Irene Montero, si ve que su imagen y su cocido electoral directamente peligra o abrasa? Porque de momento en Moncloa creen que todavía viven en un empate técnico, demoscópicamente hablando, pero si siguen avanzando las semanas y esto sigue como parece, ¿tú crees que cesará a Irene Montero? No, porque sería cesarse a sí mismo. ¿En qué sentido? Aparte de que él tiene la responsabilidad máxima en esta ley, sabe que, claro, si cesa a Irene Montero se rompe la coalición y no sé si hay tiempo ya para hacer coincidir las elecciones, las municipales y autonómicas, que le tienen extraordinariamente preocupado, en modo alguno. Y tampoco tiene interés el socio minoritario Podemos a romperlo, porque 120.000 euros que se llevan de nada, más mamandurrias varias, costo social, gastos de representación, contratación de amiguetes, desde luego en Mercadona no se lo van a dar. Pero no porque se haya metido con ellos, sino porque procuran, el Mercadona y otros, procuran elegir gente pues con una cierta solvencia. Pero ¿dónde va a ir la Pim Pam Pum? Es decir, ¿y dónde va a ir la propia Montero y la otra Belarra? Bueno, pues a lo mejor la podría contratar alguna marca de sujetadores, pero como ahora ha decidido hacer gala de no llevarlo, pues oiga, ni siquiera eso. Graciano Palombo, periodista y analista político, muchísimas gracias por tus valoraciones. Cuídate y te envío un abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias, adiós. Graciano. Adiós, adiós. Bueno, Ana Velasco, siga por donde usted quiera. Pues yo simplemente... Poco que decir. Yo hoy venía dispuesto a incidir en el triste papel de los diputados, porque de verdad, pues no lo sé si, como dice el señor Bermejo, es que no se leen los papeles,
o es que, bueno, pues los 5.500, 6.000 euros que cobran al mes, o 6.500, depende si estás en una comisión, en 2 o en 3, si eres portavoz y tal, justifican, bueno, pues este lacayismo, ¿no? Su función es muy importante, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión que yo creo que no es el caso. Es decir, pues sí, los diputados muchas veces no tienen libertad de voto, pero hasta cierto punto tiene una justificación. Sí la tienen, Ana, te cuesta una multa de 300 euros. Bien, pero no hay quiero decir... imperativo. Sí, pero ya me entiendes. Ya, Luego, ya. oye, tú perteneces a un grupo parlamentario, Ya. tienes una disciplina y es lógico, además, los partidos políticos, los grupos parlamentarios previamente también tienen sus debates y se ponen de acuerdo. O sea, que tampoco es el ordeno y mando. En absoluto. Pero aquí no ha habido debate. Según aquí dónde. les han largado un texto de Moncloa como Ya. si fuera suyo, ha llegado Pachi y lo ha Sí, registrado. bueno, pero la cuestión, sí, pero luego se debatirá en el Congreso y no sabemos tampoco lo que habrán debatido los socialistas en estos 3 meses y medio que se habrán estado tirando de los pelos. Eso nos consta, porque le Pero, está haciendo tanto claro. daño a ellos como a la sociedad española. Claro, efectivamente. Pero la cuestión es que esta ley es una ley ideológica y que, aparte de esos errores garrafales que te hacen pensar en qué manos estamos, Dios mío, en qué manos estamos, porque es una falta de rigor y una negligencia que yo creo que es dolosa. Pero aparte de eso, el espíritu de la ley es completamente perverso, porque realmente, y además mentiroso, porque no dejan de insistirnos en que el consentimiento no se toca, porque el consentimiento, porque tal. Y resulta que la cuestión del consentimiento siempre ha estado contemplada en el Código Penal. Y además, el Partido Socialista, desde que se inició la democracia, resulta que está dando tumbos, porque en el año 83 fue el propio Partido Socialista el que decidió modificar el Código Penal para retirar el agravante que existía del desprecio de sexo contra la mujer por ser el sexo débil. Y luego lo recuperaron en el 2004 con la ley a la que llamaron ley, que denominaron a la violencia machista, que también es un concepto que de alguna manera criminaliza al hombre. Criminaliza al hombre cuando, bueno, pues hay hombres que sí, que son machistas y hay hombres que cometen delitos, pero eso no significa que todos los hombres cometan delitos. Entonces, yo creo que en las leyes hay que ser muy cautos con la acusación previa, ¿no? Con el predeterminar previamente que determinados sujetos ya están... Es que ellos van a eso, a la inversión de la carga de la prueba, que es lo que estás diciendo. Es decir, a que tengamos que acabar demostrando que somos inocentes. Exactamente. Y luego, por el hecho de ser hombres. Esa cuestión de denominar, o sea, de poner unos nombres tan difusos como abuso y agresión, al final la gente de la calle no entiende la diferencia. Y lo de rebajar las penas lo han hecho por una sencilla razón, porque si ellos ponen en el mismo nivel una agresión violenta con el de una agresión no violenta, que puede tener otras connotaciones, claro, tú no puedes penar igual a alguien que te está amenazando con un cuchillo o que te ha pegado o lo que sea, que a alguien que a lo mejor te ha engañado o ha hecho otro tipo de... Entonces lo han rebajado precisamente para que el castigo al que comete el delito en la parte más baja no se le penalice en exceso. Y claro, se les ha vuelto totalmente en contra, porque no se puede luchar contra la realidad. O sea, la realidad nos pasa por encima. Entonces, lo que hay que hacer es legislar de acuerdo con la realidad con la que nos vamos a encontrar. Y ahora,
se han dado de bruces con esa realidad y tienen que rectificar. Lo que ocurre, claro, Alberto, lo que ocurre es que para la izquierda, o para parte de la izquierda, cuando la realidad no coincide con sus postulados ideológicos, la realidad es la que está equivocada. Y ya se encargan ellos de hacer una ley o 200 que demuestre que la realidad está equivocada. Sí, la realidad está equivocada, los jueces son machistas, todo el mundo está contra ellos. Y yo lo que creo es que, bueno, que esta ley va a manchar para siempre al gobierno de España presidido por Sánchez. Que si por algo va a pasar la historia, precisamente es por haber sacado ya más de 400 violadores. Un gobierno que nos vendieron como bonito, que nos vendieron como el que más mujeres tenía, y resulta que el gobierno con más mujeres está actuando contra las mujeres en España, porque eso es indudable, por mucho que vengan ahora a decirnos lo que les apetezca. Hombre, dicen, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que nuestra intención no era sacar a los violadores. Hombre, solo faltaría. Ya entiendo, porque entonces no tendríamos ministras ni ministros, tendríamos psicópatas metidos en un gobierno. Si tu intención no era sacar a los violadores, precisamente lo que tienes que hacer es asumir el error e irte porque ese daño que ya has hecho no lo vas a poder solucionar. Pero fíjate que es tremendo porque todo con tal de, como decían en mi pueblo nuestras abuelas, quedar por encima, no sé si era Pachi ayer o anteayer, o uno de estos, los que decían, o el propio Figura, los que decían, no, bueno, es que hemos dejado unos meses a ver qué pasaba. Sí. Es que lo han dicho así. Y como hemos visto que efectivamente, decía Pedro Sánchez, ¿hay algún caso? No, hay 400 y pico, como recordaba Graciano, pues ahora es cuando deciden desandar lo andado. Yo creo que la razón es clara, y es que los sondeos internos no son el CIS que ellos publican. Claro. Los sondeos internos son los que dicen que se están hundiendo y que van a hundir a sus alcaldes y que van a hundir a sus presidentes regionales. Por eso no quieren que Sánchez se pase por sus comunidades autónomas. Y bueno, se ve también en la posición de Irene Montero. Ya Irene Montero ha asumido y ha dicho públicamente que bueno, tendrán que aceptar lo que diga el socio mayoritario. Claro, es que saben que el próximo paso es irse a la calle y sobre todo para unas ministras a las que no se les conoce trayectoria profesional antes de pasar a un ministerio. Pero es que esa es otra cuestión, fíjate, que demuestra lo miserables que son en este gobierno. Porque claro, ellos tragan sapos, culebras y lo que haga falta con tal de mantener el gobierno de coalición. Claro. ¿Dónde van a ir que más valga? O sea, y están por una parte odiándose, porque se odian entre ellos, pero dispuestos a soportar lo que haga falta, porque Pedro Sánchez tendría que cesar inmediatamente a la inepta de Irene Montero, a la inepta radical y fanática de Irene Montero. Ahora lo vamos a escuchar, que ha hablado hace unas horas. Irene Montero y Podemos, si tuvieran un mínimo de dignidad, tendrían que decir, ahí os quedáis, nos vamos del gobierno y si hay que convocar elecciones, se convocan. Muy rapidito, Fran, después Juan Carlos y nos vamos a publicidad. Lo que quería decir, estamos hablando de apuestas personales y no me cabe la menor duda que la ley del sí es una apuesta personal de Pedro Sánchez y es una apuesta personal para mantenerse en Moncloa. De lo contrario no hubiera estado, porque recordemos que por el camino ha dejado bastantes cadáveres, entre ellos la vicepresidenta Carmen Calvo o el propio exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campos. Y su válido Redondo, que no era ministro, pero decían que mandaba, sí, se tiraba por un barranco por su amigo Sánchez. 40 ministros, pocos nos parecen, no sé cuántos iba cesando Calígula, que acabó nombrando al caballo porque ya no le quedaba. Y luego por lo demás, pues es que claro, es que fuera hace mucho frío. Es que hace tanto frío que no saben a qué se van a ocupar cuando no tienes ni oficio ni beneficio ni cualificación conocida. Juan Carlos, me pedías la palabra y después nos vamos a publicidad. Bueno, y en paralelo a todo esto, hace ya bastante tiempo que el Parlamento aprobó por unanimidad la toma en consideración de la ley para los enfermos de ELA. Bueno, pues este gobierno miserable, que tiene la obligación de presentar la proposición de ley de algo que ya se tomó en consideración, repito, por unanimidad, pues lleva ya más de 30 prórrogas. Y es muy probable que en esta legislatura no se acabe aprobando la ley para los enfermos de ELA, que, repito, se aprobó por unanimidad su toma en consideración. Eso, miserable Sánchez y miserable Montero, eso se os ha olvidado, ya no está en la agenda. Es que eso entenderán que no les da votos. Me parece pertinente el recordatorio que hace Juan Carlos Bermejo. Les animo a seguir, si sois tuiteros o si seguís las redes sociales, las cuentas de Jordi Sabaté Pons, ¿no? y de tantas y tantas personas que efectivamente denuncian eso que está denunciando Juan Carlos Bermejo. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Continuamos en Los Intocables. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimula la producción de recursos inmunitarios, así como se encarga también de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual, en Parafarmacia Mundo Natural, y la pueden también adquirir directamente en la web Parafarmacia Mundo Natural o llamando al teléfono 91 446 0000. Sé que les cuento siempre el mismo rollo, pero estoy contentísimo desde que ya leo prácticamente sin gafas. Antes de saludar a Sergio Fidalgo, que creo que le tenemos ya conectado por Skype, quiero que escuchen la primera declaración que hace la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de todo el lío que ha supuesto el hecho de que el PSOE finja que pues han dado un puñetazo en la mesa y que incluso están dispuestos a romper la coalición y haya presentado unilateralmente esa reforma de la ley. Irene Montero, que dice que es un momento muy duro para las mujeres, pero que las mujeres no se preocupen, que van a seguir saliendo, esto no lo ha dicho, que van a seguir saliendo violadores a la calle, vamos, que están ellas ya, las de Podemos, para proteger a las mujeres. Lo decía esta tarde en el Senado.
Bueno, lo primero, creo que estamos en un momento difícil, enfrentándonos a un posible retroceso en derechos de las mujeres, y que todas las mujeres de este país sepan que vamos a trabajar para preservar el consentimiento como centro del Código Penal y para no volver a ese Código Penal de la manada basado en la violencia o la intimidación, que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido. Y también quiero que todas las mujeres sepan que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación, más bien al contrario, supone un calvario probatorio, en palabras de Adela Asúa, supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley solo sí se acabó. Todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual, y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de la manada y preservar el consentimiento en el centro del Código Penal. ¿Hay negociaciones con justicia ahora mismo? Bueno, vamos a hacer todo lo que sea posible para preservar el Código Penal y el consentimiento en el centro y para no volver al Código Penal de la manada. ¿Ha hablado con el presidente? Insisto, vamos a hacer todo lo posible para preservar el consentimiento en el centro del Código Penal. Estamos en un momento difícil. Hay una propuesta encima de la mesa que plantea volver al esquema penal de la violencia o la intimidación, que es un calvario probatorio. Supone probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual. Hay millones de mujeres que salieron a la calle para defender que solo sí es sí, y es lo que vamos a intentar preservar ahora. No es que no tenga ni idea de derecho, es que no tiene ni idea de nada, y no es que la tenga manía ni se la deje de tener, es que, en fin, contra hechos no valen opiniones. Se dan cuenta que tiene dos ideas mal cogidas con alfileres de argumentario y la repite constantemente, y le pueden preguntar 20 veces lo mismo: ¿dónde vas? ¿Qué manzanas trae? 20 veces se lo pregunten. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, ¿cuánto tiempo sin verte y sin hablar contigo? Muy buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y hombre, pues ¿cómo estoy? Después de escuchar esto me siento iluminado y me siento realmente como enriquecido, ¿no? Es que escuchar a Montero siempre es un placer. Lo sabía, te eleva. Veo que te estás elevando por lo menos 2 metros del suelo. Oye, estaba yo muy empeñado en relativizar la figura de los señores parlamentarios, empleados todos ellos, pastoreados por un tal Pachi López, y que han sido reunidos hoy por el figura para convencerles de las bondades de una reforma la reforma que ellos hicieron y que hasta hace 48 horas era buena, y ya es buena, pero no lo es tanto. Qué lío todo y qué tristeza, Sergio. Es un puro teatro. Se acercan las elecciones, tienen que hacer ver como que se pelean, tienen como que hacer ver que tienen electorados diferentes, propuestas diferentes, para intentar maximizar sus votos y que nadie se quede en casa. Y esto, ¿os acordáis de aquellas, coplillas de Pimpinela o de Juanito Valderrama y Dolores Abril? Coplillas en broma. Peleas en broma. Coplillas en broma. Sí, pues es lo mismo. sí. Estas son coplillas en broma. Yo me peleo, tú me ofendes. Uy, el PSOE, uy, Podemos, muy radicales. Si quieren romper, rompen. Si Sánchez quiere echar a las ministras de Podemos, las echa. Si quieren irse cada uno por su lado, lo hacen. Llevan así 3 años y pico y seguimos igual. Es un teatro, pero encima muy malo porque los actores son pésimos. Pero bueno, ellos se creen que así, mientras hablamos de esto, no hablamos de la inflación, no hablamos de lo que cuesta lo que cuesta la vida, no hablamos de la crisis energética, no hablamos de lo mal que lo hacen, de sus negocios privados, de sus chanchullos, de sus sueldos de 100.000 euros para arriba. Eso es lo que les gusta, que es tenernos entretenidos con temas colaterales. Pero no, es que hay que decirlo, sois unos inútiles. Hacéis leyes horribles y encima disimuláis muy mal y se os nota mucho el cartón. O sea, no estáis peleados. Queréis esta ley y os gusta. Os gusta. Oye, luego te voy a preguntar por el tamaño, Sergi, el de los trenes, que sí importa, y que hoy además estoy avanzando un poco en la escaleta que tengo delante y tal, ¿no? Hoy nos hemos enterado de que desde el 2021 lo sabían y tal. No, pero por rematar con esto, dices peleas en broma y tienes toda la razón. A mí me gustaría ver por una mirilla los consejos de ministros, esto cómo se pastorea, porque a lo mejor se hacen todos la pelota, o a lo mejor es que yo ya tengo mis dudas, o la mitad no se habla con la otra mitad. Hoy hemos escuchado también esta mañana, bueno, yo lo he leído, no he escuchado, por eso no os pongo el corte de voz, porque no he sido capaz de encontrarlo, igual lo he dicho en algún sitio, a Pilar Llop, de la ministra de Justicia, que es juez, diciendo que Irene Montero es que no sabe nada de derecho. ¿Esto tú crees que ya es un desahogo personal por el lío en el que le han metido ahora a la señora Llop, que llegó al gabinete 2 o 3 días después de empezar todo este pifostio, o que forma parte también de esa escenificación? Bueno, de hecho, por supuesto, forma parte del teatro, pero claro, ¿cómo decirlo? Tienes razón, efectivamente, Irene Montero no sabe nada de derecho, y tú, Pilar Llop, tampoco.
porque te la has comido con patatas. Esta ley no es la ley de Montero, es la ley de Sánchez. El PSOE la ha votado. Bueno, hasta Ciudadanos la votó, claro. Por lo tanto, ¿qué me están explicando ahora de que la ley... Oye, que es tu ley, es vuestra ley, la habéis defendido durante semanas. Y ahora de repente, porque veis que la gente no acaba de entenderlo y así para marcar un poco de perfil con respecto a Podemos, habéis montado este lío, pero es vuestra ley. Sánchez la ha defendido, todos los ministros la han defendido. Carmen Calvo la desautorizaron de una manera escandalosa cuando dijo lo mismo que estoy diciendo yo para ahora. Claro, es que ¿qué me están contando? Es que, bueno, insisto, es que son muy malos actores. Es mejor ver la que se avecina, que al menos es más divertido y menos patético que esto. Oye, son una pandilla, decías tú, inútiles. Bueno, yo que me he prometido, siempre me lo prometo y luego nunca lo cumplo, ¿no? Empezar a limarme un poco la lengua en lo que queda de año, que es prácticamente todo. Esto de los trenes, esto es una fiesta. Esto si nos lo cuentan hace unos meses, macho, hubiéramos dicho, nada, o sea, no pueden llegar a estas cotas de ridículo, ¿no? Bueno, ya ayer hablamos un poco de este asunto y pusimos en evidencia a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a Raquel Sánchez, que dijo, bueno, que esto por lo menos no nos había costado ni un duro. Bueno, mentira, porque aunque los trenes no estén construidos, que creo que no decían eso hasta hace unos días, porque la idea es que esto estuviera listo, o eso prometían, es decir, o mienten ahora o mentían antes, que estuvieran listos para mayo, para el día que vayan los asturianos y los cántabros, entre otros, a meter su papeleta en la urna. Y además, ¿qué pasa? Que las horas de los ingenieros o la gente de CAF, de Renfe, de Adif y tal, y de técnicos del Ministerio que habrán dedicado meses o años a estudiar esto no cuestan dinero. Y ya, escuchando una radio del régimen, voy a tener la piedad de no decir ni quién era la comunicadora ni quién era tal, ya me parecía la leche, porque digo, venía para acá, estaba a punto de salir, digo, voy a poner a esta paisana, que vi que estaba hablando del tema, dije, a ver cómo lo justifica, porque no va a dejar mal a los que la dan de comer, ¿no? Y entonces, claro, es que qué triste ser viejo. Se me van a 2017 para hacer una exégesis, un cronológico de todo el lío, y me empiezan contando que todo empieza cuando Mariano Rajoy en 2017 se comprometió a reformar y tal y no sé qué. Y dije, bueno, ya estamos todos. O sea que la culpa es del PSOE, pero también era un poquito del PP, Sergio. Aquí dos cosas muy interesantes. La primera, me ha gustado ese valor de la ministra, esa capacidad de tomar decisiones trágicas, y porque creo que ha despedido o ha cesado al que lleva los cafés, al de los cafés y al de las pizzas. Sí. O sea, en vez de irse ella y el presidente de Renfe, han buscado a ver quién es el que menos pinta. Pues a estos dos nos cargamos. Y claro, yo me hago una especie de... Bueno, tú has sacado de Rajoy, pero es que, a ver, si esto le pasa, si en un gobierno de Feijóo o de Rajoy, esto de que encargan trenes que no caben por el túnel, esto le pasa. Tenemos a Podemos, tenemos al secretario general de UGT, al de comisiones cogido encerrado en el túnel y colgado de un puente, 5.000 tíos cortando las vías, yo qué sé, llamando asesino a Rajoy porque con el dinero que ha costado los trenes que nos han hecho, pueden haber salvado 50 niños para que se mueren de hambre. Hubiéramos tenido un follón tan brutal, si al PP se le ocurre hacer trenes que no caben por un túnel, o al PP o a Vox, eso hubiera sido tan impresionante. Y en cambio ahora no pasa nada, echamos a dos tíos que no pintan nada, aquí no dimite nadie, y encima la culpa es de Rajoy porque en el 2017 cogió un folio y dijo, hay que hacer un tren. Es que, vamos a ver, es que si no fuera porque esta gente gobierna España, es que sería de risa. Entre esto, lo de la Llop, lo de la Montero y todos los circos que llevamos casi 4 años de circo, sería para reírse si no fuera por eso, porque el país está yendo a la porra, porque están destruyendo España, porque están alimentando todos los separatismos y todos los populismos absolutamente irracionales y fanáticos de este país, y porque encima están malgastando el dinero público con la que va a venir. Pero si objetivamente lo miráramos desde fuera, esto lo ve un marciano, o un británico, o un sueco, y pensaría, hostia, estos españoles son muy raros, pero son muy divertidos, porque es de chiste, es que es un puro cachondeo una tras otra. Es tremendo. Oye, Sergi, que sabes que se te quiere y decía yo, estamos un poco así como a medio tono, pero me gusta porque has contribuido a ir calentando la mesa y a ir elevando el nivel. Te envío un abrazo y hablamos en los próximos días. Cuídate mucho, Sergio. Cuando quieras, un abrazo, hasta luego. Oye, Fran, bueno, a todo esto, lo digo para mis compañeros del control que me sufren cada día. Veis que esto es como el parchís. Hemos comido una y hemos contado 20, ¿no? Pues hemos avanzado un poco y vamos a seguir
seguir por este asunto, porque yo creo que tiene su chispa y tiene su gracia. Nos estamos riendo, Fran, y empiezo por ti, porque eres extremeño, y si alguien sabe de Extremadura, o de trenes, perdón, sois los sufridos extremeños en tu tierra. Esto no tiene ni puñetera gracia. Yo decía ayer que, sea de quien sea la culpa, y esto sea un asunto surrealista o no, el Lehendakari este asturiano, que creo que es socialista, un tal Barbón, que gobierna con Izquierda Unida, y el señor de la Sanchoa, Revilla, que este regionalista, después de haber sido un montón de cosas, y hace 40 o 50 años falangista también, pero que gobierna allí con el PSOE, joder, ¿cómo se lo explican ahora a sus votantes? Pues hombre, la verdad es que no hace ni pizca no tiene ni pizca de gracia. Allí la gente se siente muy agraviada y muy ofendida, y con razón. Aquí en Madrid nos descojonamos de la risa, pero cero gracia. Sí, bueno, a mí sí nos descojonamos, pero no me hace ni puñetera gracia, porque son 258 millones de euros que han salido del erario público. Y eso de que los trenes no se habían hecho, mentira. Los iban a transportar y se han dado cuenta que los medios que los tenían que transportar no cabían con los trenes por medio de los túneles. Más, hasta ya tienen novio a los trenes, es decir, le ha salido novio a los trenes, y el alcalde del campo de Gibraltar, que es, ha dicho: señores, nosotros no tenemos túneles, tráiganlos para acá, ¿no? Pero he visto esto, claro, es que lo que no se puede desatascar el gobierno es con cesar a dos ingenieros que vete tú a saber en la escala en la que estaban. Y además te filtran que saben que las medidas no estaban bien hechas desde hace 1 año y medio, y se ponen a construirlos. No, luego te dicen: no, es que no los hemos hecho. No, ya, aquí no nos cuenten milonga, porque lo primero que nos han dicho es que iban a entrar en funcionamiento en el mes de mayo. Ponedme el pantallazo mientras habla Trejo, el pantallazo de los trenes. Si iban a entrar en funcionamiento el mes de mayo, los trenes ahora mismo se estaban subiéndose a otros trenes con destino a sus lugares definitivos, sus lugares de trabajo diario, de viaje, ¿no? Yo, el tema de los trenes, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me fastidia bastante y me duele bastante en el alma que se juegue con las personas, porque en muchas ocasiones es el único medio de transporte que hay entre dos lugares, entre 3 o entre 4. Y tú lo has dicho hace un rato, ¿no? En Extremadura lo estamos viviendo. Tenemos un tren de media distancia que, para ir desde Madrid a Badajoz o a Cáceres, te tarda 5, 6 y 7 horas, y te viene Sánchez y te inaugura un trozo de vía rápida, te pone una cosa a la que denominan Albia, que te tiene que cambiar de vía y te tienes que cambiar de tren, porque te dice que se tiene que hacer la foto con Su Majestad el Rey inaugurando el AVE de Extremadura. Pues mire usted, no. El AVE de Extremadura ya se inició, y aquí sí que hay que ir para atrás, no como lo que decías tú hace un momentito del papelito que sacaba esa señora de esa radio. Y aquí hay que ir para atrás, y hay que ir a la última legislatura de José María Aznar, o creo que en la primera legislatura, pero en los últimos años, que aprobó el primer paquete económico para las infraestructuras del AVE en Extremadura. Pero claro, lamentablemente, en Extremadura en aquella época gobernaba el Partido Socialista. Oye, y era... En tu tierra gobernó el Partido Socialista, salvo el paréntesis. Efectivamente, pero estaba Rodríguez Ibarra, que es el que le hacía un poco de sombra al Partido Popular y demás, y se aprobó un presupuesto ridículo. Si no recuerdo mal, creo que fueron 30 millones de euros, que con 30 millones de euros pues daba para mover el bigote de Aznar, perdón, digo, no daba ni para remover tierras ni para hacer planos, ¿no? Entonces, es un proyecto que nace viciado desde el origen. Luego se cogió y se dijo: bueno, no vamos a hacer un AVE, vamos a hacer un tren de vía rápida. Señores, ustedes han dicho un AVE. No, es que como Portugal no quiere, pero ahora también le vamos a quitar la vía y ya no va a ser de ida y vuelta. Ahora ya paramos en una estación para que se puedan cruzar. Bueno, ¿dónde lo dejamos? En la inauguración que hizo Sánchez entre Plasencia y... ¿Qué? ¿Lo dejamos ahí? ¿Para cuándo? Ya está bien, hombre, no nos tomen el pelo. Ya está bien. Ponedme el pantallazo, perdonad. Ahí está, bueno, es una información del diario El Mundo, que dice que un acta interna prueba que el Gobierno y Renfe sabían hace ya 1 año y medio que los trenes no cabían por el túnel Bermejo. Oye, se lo pregunto al economista, que sí que tienes experiencia en licitación pública, o sin duda tienes más conocimiento que yo de estos asuntos. ¿Dice la verdad la ministra cuando dice que esto no ha costado ni un duro al Ministerio al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana? Y segundo, ahora esto, legalmente, ¿cómo se sustancia? ¿Hay que volver a sacarlo a concurso público o qué se puede hacer? Esto es un follón de 1000 pares de... Lo han publicado, han publicado todo. O sea, claro, yo no sé las mentiras que se habrán recogido en ese comunicado o en esa información,
pero lo que ellos dicen es que los trenes no están hechos, que quien se dio cuenta del error fue la empresa adjudicataria, que se llama CAF, que es una empresa del País Vasco. Y decía la radio del régimen que no ha dicho todo una empresa vasca, una empresa vasca, una empresa vasca, y no han dicho que era CAF. No, sí, que yo estaba diciendo, pero ¿cómo puede tener tanto morro? Y entonces lo que ocurre es que, claro, esto ralentiza y, pues, la entrega de los trenes en aproximadamente 3 años, y además, para solventar el problema del galibó, del tamaño de los túneles, tienen que emplear un procedimiento diferente para su fabricación. Y ese procedimiento no está recogido en la normativa aprobada en España para la fabricación de trenes. Entonces, primero se tiene que modificar esa normativa y aprobar. Y después, esta empresa adjudicataria que tiene un contrato, hay que modificar el contrato con ellos porque ellos, como no han hecho nunca los trenes de esa forma distinta, que es como se hace en Francia, por ejemplo, cuando ocurren estos problemas, tienen que subcontratar o tienen que trabajar con otra empresa para que esa empresa les diga o les asesore sobre cómo lo tienen que hacer. O sea, con suerte, Ana, que esto va a estar listo para las municipales y autonómicas, pero dentro de 4 años. Sí. De todas maneras, yo creo que esto es un problema que va más allá de la política. Es decir, que le podía haber pasado a cualquiera, no nos engañemos. No nos engañemos, sí, lo que pasa es que hay que saber reaccionar como es debido. Entonces, no hay que mentir. Tienen que caer cabezas, pero cabezas de verdad, importantes. Y luego hay que depurar responsabilidades, no solamente con las cabezas, sino analizando qué ha ocurrido, y tiene que haber transparencia. Yo les puedo regalar un metro. Un segundo, Frank. Yo recuerdo, y para terminar, recuerdo, o sea, esto no es la primera vez que ocurre. Yo me acuerdo que no se ha vuelto a hablar del tema, pero vosotros sí que os acordaréis, de que en un momento dado se quiso cubrir la Plaza de Toros de las Ventas y se hizo una cubierta. Hace pocos años. Sí, me acuerdo, se hizo una cubierta y el día que la estaban poniendo se cayó la cubierta. 4 millones de euros. Bueno, yo me y acuerdo pudo haber habido muertos. La Ilustración en el año 79, que yo era pequeñito y vivía al lado. Bueno, o sea, que quiero decir con esto, me parece horrible lo que me parece de una... Que la cubierta tenía las medidas oportunas. Pero se cayó. Los trenes no. Bueno, bien, pero el caso es que se cayó y pudo haber habido además algún... Solo un minuto, es que quiero ir a Bermejo y luego ya os dejo. Y Alberto también, que no le he dado la palabra. Juan Carlos, ¿esto quién lo paga? Yo siempre que llego a una fiesta yo pregunto, me invitan, barra libre, copa, tal, no sé qué. Oye, que nos hemos liado, que en vez de JB, perdón por hacer publicidad, pues hemos puesto Bourbon. Ah, pues me parece estupendo. ¿Y esto quién lo paga? ¿Tú crees que es cierto lo que dice la ministra de que esto no le va a costar ni le ha costado un euro al gobierno de España? Tú que eres un tío experimentado ahí en estas cuestiones de la pasta del dinero público. Te ríes, por no llorar. Hombre, me río porque, vamos a ver, yo estoy muy familiarizado con la contratación pública, ¿no? Y bueno, y en concreto en Adif pues tengo algunos suministros. Y todos los días hay pliegos donde hay deficiencias. O sea, vamos a ver. Pero vamos, lo raro es que haya un pliego que no tenga una deficiencia. Y esto es normal. Y además esto está contemplado en la ley de contratación. O sea, es así de simple. Entonces, en este caso, pues es uno más. Es decir, han hecho un pliego, han solicitado un suministro, que son unos trenes, y los que hicieron el pliego, pues se han equivocado, lo han hecho mal. Lo han hecho mal. Y entonces, ¿eso qué ocurre? Bueno, pues la administración no le ha costado un duro, porque además, cuando tú licitas, pues, y más para un suministro de esas características, tienes que depositar una fianza provisional, que no es pequeña. Luego, si te adjudican el contrato, tienes que poner una fianza definitiva que no es nada pequeña. ¿De cuánto podemos estar hablando? Y empiezas a cobrar, pues cuando las ranas han criado un pelo, pues ya empiezas a cobrar. Entonces, y mientras tanto, la CAF está pagando a los proveedores, a los empleados, a los suministros, todo.
Entonces, aquí lo que pasa es que hay un derecho de desistimiento, es decir, la Administración tiene la potestad de decir, me he equivocado, o ya no me hace falta. Sí, claro. Hay una sí, que existe esto en la ley. Entonces llegan y te dicen, pues nada, se rescinde el contrato y a tomar por culo. Entonces te penalizan, ¿no? Sí, te dan una indemnización que puede que sea vamos, el 6% del contrato, que no es nada. ¿Cómo que no es nada? El 6% de 250 millones de euros, pues es un millón y pico de euros. Sí, ¿no? y lo que te ha costado ir construyendo 15, todo eso, y no sé, bueno, en fin. Pero te digo más. 15, perdón. También puede ser que ese pliego se actualice, es decir, se llega a un acuerdo con el contratista y se actualiza el pliego con otras cosas, con otros tecnicismos, y se fabrican los trenes y tardan 3 años más. Pero es que mira, si es que te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí en Madrid, ¿qué ha pasado con las obras del metro de San Fernando? ¿Qué ha pasado? Estaba tardando en salir este asunto. No, es que es otro ejemplo. Es otro ejemplo. ¿Es culpa de Isabel eso? No. Es culpa de la otra, se llama Isabel la otra, la ministra también, ¿no? Raquel, perdón. ¿Es culpa de ella? No. Bueno, pero le ha tocado, Juan Carlos, es la titular del ramo. Lo que es culpa es de no actuar en el momento que te toca. Si no lo haces, entonces sí tienes culpa, pero tú no eres culpable de eso. Bueno, en ese caso concreto, me vas a perdonar, pero creo recordar que había unos problemas con el tipo de terreno que, pues que se tenían humedades o que tenían sal o lo que fuera, pero que eso la empresa adjudicataria, al parecer, sí que lo advirtió. A ver, pues que no se hubiera presentado a hacerlo. Es que es lo mismo, terrenos, vías, centímetros, raíles... Si es que ya digo, todos los días hay deficiencia. Lo raro es que no haya. Quiero escuchar a Alberto, porque además, como se ha hecho una alusión a las obras al Metro de Madrid, a la famosa línea 7B, tal, deme su opinión. Y luego no sé si es el mismo caso del Metro de Madrid. Bueno, también me parece un poco sorprendente que se intente relacionar esto con aquello de San Fernando. Que habría que preguntar a la alcaldesa también Izquierda Unida en su época, si nos remontamos hacia atrás, por qué pidió el metro. Pero bueno, más allá de eso, como estamos hablando de Adif. No, pero no me lo interrumpa. Como estamos hablando de Adif y de Renfe, no tengo yo esperanza mucha en que vaya a haber dimisiones, porque supongo que los presidentes serán aquellos que ha colocado Pedro Sánchez. Y donde yo quería llegar, estamos en política, ¿no? Somos políticos, o al menos 3 de las personas que aquí nos sentamos. Y claro que tiene el gobierno responsabilidad, no tiene responsabilidad en hacer un tren más alto o más bajo. Bueno, lo que tiene responsabilidad es política y sobre todo responsabilidad en no mentir. También, que la mentira es lo que se lleva a los presidentes de gobierno, a ministros o alcaldes por delante, no tanto el hecho en sí. Primero dijeron que no sabía lo de los trenes, ahora se ha demostrado que sí lo sabían, desde hace 2 años. Ahora han dicho que los trenes no están construidos. Ahí voy de acuerdo con usted. Ya te digo yo que veremos la foto de los trenes en no muchos días. ¿Ah, sí? ¿Esto es que se lo parece a usted? Sí, me lo parece a mí, porque tenemos un gobierno que protagoniza episodios que pocas horas antes habían dicho que no iban a ocurrir. Entonces ya te lo digo. Ese día nos traemos champán a la mesa para terminar de reírnos del todo. Fran, apúrame un minuto que nos vamos a publicidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo pienso así, ¿no? Pero aquí buscando temas de dimisiones tiene que dimitir también aquel que ha encargado el pliego y que no lo ha repasado. Vamos a ver, tú cuando encargas un pliego, fue encargas Renfe. Un tren con sí, pero alguien le ha dado la orden a Renfe. Fue Renfe. Y alguien ha visto las necesidades que había en temas de ferrocarriles en Asturias, en Cantabria, y ha dicho necesitamos estos ferrocarriles, con lo cual hagan el pliego. Yo no sé si eso parte de las diferentes del gobierno de Cantabria y del gobierno de Asturias, que si parte de ahí son ellos los que tienen que empezar a dimitir y a marcharse, o por lo menos los consejeros de fomento, y si parte del ministerio, como realmente la que tiene que presentar la dimisión de manera irrevocable es la ministra del ramo. Eso no me quepa la menor duda. Los que se dieron cuenta fueron los de la empresa CAF. Claro, cuando empezaron a poner pasta, y dice, anda, ¿dónde estamos? Si nos hemos comido la mitad del presupuesto y resulta que, no está claro, que tenemos unos trenes 5 centímetros más grandes de lo normal y lo que no está claro no cabe en el ancho de vía. Tócate los pies. Eso es lo que no está claro. ¿En qué momento se dieron cuenta?
Porque ahí está el quid de la cuestión. Si el tema, fíjate Ana, si el tema es que los trenes iban a entrar en funcionamiento en el mes de mayo de 2023, es decir, dentro del 24. No, decían del 23, del 23. Iban a entrar, iban a entrar en funcionamiento en mayo de este año, los trenes están hechos. No, es que los iban a ir entregando poco a poco. O sea, no iban a entregar 34 trenes pero bien, a la vez. Perfecto, pero no habrá 34, pero habrá 2 o 3 en Cantabria y un par de ellos en Asturias, porque la mayoría... Eran 21 para Cantabria y 9 para Asturias. Efectivamente. Transparencia, está claro. Pero tiene que haber transparencia. ¿A Sánchez? No, ya lo sé que no la va a haber, pero es lo que debería de haber. Todos los días caemos en el mismo error. No, pero hay que denunciar, lo que hay que hacer es denunciar que no hay transparencia. Eso hacemos. Bueno, nos vamos un minuto a publicidad, no se me vayan porque ahora ya vamos a entrar, vamos a poner ahí el horno bien, a tope, y vamos a empezar a hablar un poco de mociones de censura, de candidatos, bueno, pues gentes muy principales de la sociedad civil. Y tengo aquí a Juan Carlos Bermejo, que tiene datos relevantes acerca de cómo ha sido un poco toda la cocina de esta moción de censura. Les hablo de Vox y les hablo de Tamames. Un minuto y venimos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.